tiempo de restauración. A Dios le interesa la historia. ¿Por qué el pueblo de Dios estaba en cautiverio? ¿Cómo fue que llegaron a este punto? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Y dónde estaban cautivos? ¿Y por qué Dios ahora les permite regresar a su tierra? Sin conocer la historia bíblica, no pudiéramos responder ninguna de estas preguntas. Y si no respondemos estas preguntas, esto nos limitaría a conocer el mensaje de Dios. Así es, no debemos olvidar que de los 66 libros que tiene la palabra de Dios, 13 son históricos y 12 están en el Antiguo Testamento. Entonces, eso significa que a Dios le interesa la historia. ¿Y si a Dios le interesa la historia? A nosotros nos debe interesar también. Por supuesto. Sí. Entonces, amados hermanos, vayamos y conozcamos un poco de historia que nos va a ayudar a entender el mensaje que el libro de Nehemías tiene para nosotros. Abraham y los patriarcas. La historia del pueblo de Dios inicia con el llamado de Abraham, unos 2000 años antes del nacimiento de Cristo aproximadamente. Los relatos claves de este periodo incluyen la historia de Abraham, de su hijo Isaac, su nieto Jacob y sus 12 bisnietos. La historia de José, hijo de Jacob, bisnieto de Abraham, que abre la puerta para que su pueblo descienda a Egipto en un tiempo de hambruna mundial. Este periodo abarca unos 250 años aproximadamente y su relato se encuentra en Génesis capítulos 12 al 50. Moisés y el Éxodo. Luego viene la historia de Moisés, la esclavitud y liberación del pueblo de Dios y su camino a la tierra prometida. Cuando Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto y los introdujo a la tierra que les había prometido, los sacó para cambiarles la vida, para hacerlos una nación bendecida, diferente a todos los pueblos de la tierra. Una nación que conociera, amara y sirviera al único Dios verdadero. Y de esta manera fuera un modelo para todas las naciones de la tierra. Levítico 26:13. Porque yo soy el Señor tu Dios. Yo los saqué de Egipto para que dejaran de ser esclavos de los egipcios. Los libré e hice que volvieran a vivir con dignidad. Deuteronomio 28:10. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Josué 4:24. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. En este tiempo Dios le revela a Moisés sus leyes que contienen los estatutos y ordenanzas que deben regir la vida de su pueblo. Con estas leyes, Dios les da una promesa doble que se resume en Deuteronomio capítulo 28. Les promete su bendición y su permanencia segura en la tierra si ellos obedecen sus mandamientos. Esto lo tenemos en los versículos 1 al 14. Pero también les promete su juicio, que incluye arrancarlos de su tierra y apartarlos de sus bendiciones si se apartan de sus ordenanzas. Y esto lo tenemos del versículo 15 al 68. Una promesa y una condición. Como todas las promesas de Dios, esta tenía una condición. Dios pedía que su pueblo lo adorara, lo sirviera y lo amara como el único Dios que es. Dios no estaría dispuesto a recibir menos de ellos. Por lo mismo, les advierte que de no amarlo, servirlo y obedecerlo como Él lo pedía, sería motivo para disciplinarlos, quitándoles la tierra que les había dado y permitiendo que sus enemigos los conquistaran y los llevaran cautivos a una tierra extraña, apartados de todas sus bendiciones. Levítico 20:22. Guardad pues todos mis mandamientos y todas mis ordenanzas, ponedlos por obra, no sea que os vomite de la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Josué
y la conquista de la tierra. Moisés muere justo en la entrada de la tierra prometida y Dios escoge a Josué como su sucesor y le ordena guiar a su pueblo a la conquista de la tierra. Deuteronomio 32, 49, 50. Sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel, y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Este periodo abarca unos 25 años hasta la muerte de Josué, Josué 24, 29. La narración de estos hechos se encuentra en el libro de Josué. Período de los jueces. A partir de la muerte de Josué, el pueblo experimentó una decadencia que golpeó todas las áreas de su vida. Espiritual, sirvieron a los Baales. Familiar, matrimonios mixtos. Economía, robos y despojos. Social y política, cada uno hacía lo que bien le parecía. El pueblo se estaba alejando del Señor a pasos agigantados. Jueces 17:6. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 3:5-7. Así los hijos de Israel habitaron entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Jueces 2:8-11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses y provocaron a ira a Jehová. Jueces 2:14. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos alrededor, y no pudieron hacer frente a sus enemigos. Los jueces de los que nos habla este periodo no eran personas encargadas de impartir justicia, como los jueces de nuestro tiempo, sino que eran caudillos que Dios levantaba en una región específica para ayudar al pueblo a librarse de sus enemigos, que por causa de su pecado Dios permitía que los oprimieran. De esta manera, Dios mostraba su juicio al permitir que sus enemigos los oprimieran, pero también mostraba su misericordia al enviar a uno de sus siervos para que los librara. Este periodo abarca unos 325 años aproximadamente. La narración de estos hechos los encontramos en el libro de los Jueces. Período de los profetas. Inicio y división de la monarquía. Samuel es el primer profeta que Dios levanta para amonestar e invitar a su pueblo para que abandonen sus malos caminos y se vuelvan al Señor. Pero su decadencia espiritual los estaba arrastrando cuesta abajo, y cerraron sus oídos y no quisieron escuchar la invitación del Señor. Y como dice Oseas 11:2, cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Así de poderosas son las cadenas del pecado. En su desenfreno, el pueblo llegó al grado de despreciar la dirección y gobierno de Dios y pedir rey para imitar el gobierno de las naciones paganas que los rodeaban, como lo leemos en primer libro de Samuel 8:5. Dios le permitió al pueblo escoger rey para que sufrieran las consecuencias de su rebeldía, como leemos en 1 Samuel 8:7. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, dice el Señor, para que no reine sobre ellos. Este periodo abarca unos 500 años aproximadamente, y la narración de estos hechos se encuentra en los libros de Samuel, Reyes, Crónicas y todos los profetas que profetizaron antes del cautiverio. Por ejemplo, Amós, Oseas, Isaías, Miqueas, Sofonías, Nahum, Jeremías y Habacuc.
Los relatos claves de este periodo incluyen la historia de Samuel, el primer profeta, los 3 primeros reyes de Israel, Saúl, David y Salomón, que cada uno de ellos gobernó 40 años. Y luego nos relata la forma en la que se dividió el reino en manos de Roboam, hijo de Salomón, en el año 931 antes de Cristo, y los siguientes reyes hasta la deportación babilónica. Las 2 divisiones. Reino del norte, conocido como Efraín o Israel, establecido después de la rebelión de Jeroboam contra Roboam, hijo de Salomón. La capital del reino del norte fue establecida primero en Siquem y posteriormente en Samaria. 20 reyes gobernaron el reino del norte desde su comienzo hasta su destrucción por fuerzas asirias. 5 familias o dinastías se sucedieron en el reino del norte. Pero los 20 reyes, todos ellos son calificados como malos e inicuos en la palabra del Señor. Todos duraron poco y muchos murieron asesinados. Incluso uno de ellos se suicidó. Profetas como Elías, Eliseo, Amós y Oseas vivieron y profetizaron en el reino del norte, haciéndoles ver su pecado y llamándolos al arrepentimiento. Pero el pueblo no quiso escuchar. También profetas de Judá, incluyendo a Isaías y Miqueas, les advirtieron de su inminente destrucción, pero su pecado los hizo sordos al llamado de Dios. El reino del sur, conocido como Judá, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, siendo estas las más pequeñas y las más débiles de todas, así como el territorio más próximo a la capital de Jerusalén, apoyaron a Roboam y juntas formaron el reino de Judá. De los 20 reyes que reinaron en Judá, desde la muerte de Salomón hasta la caída de Jerusalén, 4 intentaron hacer lo bueno, 12 se caracterizaron como malos e inicuos y solo 4 llevaron adelante la nación en su fe y en su economía. Así como en el norte, numerosos profetas fueron llamados a proclamar el arrepentimiento en Judá, incluyendo a Miqueas, Isaías, Nahum, Habacuc, Sofonías, Jeremías y Ezequiel. Pero la gente no quiso volverse a Dios y persistió en su vida de pecado. El juicio de Dios. Por fin, el castigo de Dios cayó sobre el pueblo. El primero en sufrirlo fue el reino del norte o Israel, al ser invadidos por los asirios en el año 722 antes de Cristo. Israel dejó de existir, pero algunos de ellos huyeron hacia el sur para escapar del dominio asirio. Segundo libro de Reyes 18, 11 y 12. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria y los puso en Alá y Abor junto al río Gozán y en las ciudades de los medos, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. El reino del sur o Judá todavía tuvo un poco más de 100 años de oportunidad después de la caída de Samaria, pero no la aprovecharon. Y en el año 586 a.C., Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió Jerusalén y destruyó todos sus edificios y su muro protector, reduciéndolos a ceniza, llevando cautivo a toda su gente y todos sus tesoros a más de 1,300 kilómetros de distancia. Segundo libro de Crónicas 36, 18 y 19. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, y todo lo llevó cautivo a Babilonia, y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. En segundo libro de Crónicas 36, 20 se agrega una palabra que no debemos pasar por alto, porque esa palabra nos habla de la bendita misericordia de Dios con su pueblo en medio del juicio que estaban sufriendo.
los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Juicio para un pueblo desobediente. Por su desobediencia y maldad, el pueblo de Dios cayó bajo juicio. Y Dios permitió que Nabucodonosor, el gobernante del imperio babilónico, invadiera Judá y especialmente la ciudad de Jerusalén. Esdras 5:12. Nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos. Él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Nabucodonosor derribó todos sus muros, los quemó a fuego, igual que toda la ciudad, incluyendo el templo que había construido Salomón. Arrasó con todos los tesoros del templo y toda la ciudad y capturó todos sus habitantes que habían quedado vivos y se los llevó a Babilonia para que sirvieran allí como esclavos. Los siguientes textos resumen lo devastador y vergonzoso que fue este juicio de Dios contra su pueblo. Segundo libro de Reyes 24, 13 al 14. Y sacó de ahí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos. Y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Segundo libro de Reyes 25, 8, 11. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzoradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. Y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzoradán, capitán de la guardia. Una oportunidad más. Nuestro Dios Todopoderoso, que quita reyes y pone reyes, como dice Daniel 2:1, permitió que en el año 586 antes de Cristo el imperio persa conquistara y pusiera fin al imperio babilónico. Estos nuevos gobernantes, por designio del Dios Todopoderoso, permitieron que el pueblo de Dios regresara de su cautiverio a la tierra que Dios les había dado por heredad. Segundo libro de Crónicas 36, 22 lo dice así: mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas. ¿Creía Ciro en Dios? No. Sin embargo, Dios encaminó su corazón para que se preocupara por el bienestar del pueblo de Dios. El plan de Dios era que los judíos regresaran a su tierra, y preparó a Ciro para cumplir su propósito. Después de pasar una dura disciplina, Dios cumplió su promesa de perdonar a su pueblo, y ahora el pueblo está listo para regresar a su tierra. Regresar a su tierra no sería una tarea fácil, porque había que comenzar todo de nuevo, y las circunstancias que lo rodeaban eran muy críticas. La tierra estaba destruida y rodeada de enemigos, y era necesario trabajar mucho para hacerla producir. Sus antiguos hogares, su templo y el muro de la ciudad no eran más que ruinas, y había que esforzarse para volver a levantarlos. El primer grupo que retornó, año 538 antes de Cristo. El primer grupo que regresó a la tierra prometida fue dirigido por Zorobabel, a quien Dios le asignó la tarea de restaurar el templo. Tarea que fue cumplida en un periodo de 20 años, como leemos en Esdras 6:15. Esta fue la primera parte de su restauración. El segundo grupo que retornó, año 458 antes de Cristo. Pero también su confianza
y amor por Dios necesitaban ser restaurados. No solo el templo, pues, porque aunque ya habían restaurado el templo, la fe de la gente y su servicio al Señor eran muy raquíticos. Para esto, Dios permitió el regreso del sacerdote y maestro Esdras, como dice Esdras 7:12, acompañado de muchos hombres doctos, como leemos en Esdras 8:16, para que comenzaran a instruir al pueblo en la ley de Dios. El tercer grupo que retornó, año 444 antes de Cristo. Desde el primer grupo que retornó hasta la llegada de Nehemías, aunque ya habían pasado más de 90 años, el pueblo no había podido restaurar los muros que debían proteger la ciudad. Con ese propósito, Dios despierta el corazón de su siervo Nehemías para completar esa tarea muy necesaria y que estaba pendiente. Como ya dijimos anteriormente, en las ciudades antiguas, su primer sistema de defensa eran sus murallas, y los muros de Jerusalén fueron destruidos y quemados a fuego. El muro de Jerusalén destruido era señal de debilidad, era causa de temor para los judíos y ventaja para sus enemigos. Aquellos escombros alrededor de la santa ciudad eran un claro mensaje que algo hacía falta y que había que asumir el reto de enfrentar una tarea que tenían 90 años de no poder lograr. Tiempo de restauración.